Entonces, yo quería preguntar primero, tú en el tema de inmobiliarias, ¿sabes de qué va lo de los fideicomisos? Sí, Inversiones. hay Ajá. varios tipos de fideicomisos. Y ahorita me dices bien cuál es al que quieres abordar. Pero básicamente lo que siempre me gusta explicar de manera muy sencilla, un fideicomiso no es otra cosa más que un contrato de administración que firman generalmente, ¿no? Dos personas o más y le piden en este caso ya sea un banco o una institución financiera para que esa persona actúa como un tercero que no tiene ningún fin o ningún conflicto de intereses y que lo único que le interesa es cumplir lo que tú le pidas en ese fideicomiso, ¿no? A maneras muy sencillas puede ser, supongamos que Paola me dice yo tengo un terreno y Víctor dice pues yo tengo el dinero y el know-how de cómo construir, ¿qué te parece si nos asociamos? Y para evitar que tú o yo pongamos ahí trampillas, pues hacemos un fideicomiso en el cual tú pones el terreno, yo pongo el dinero y el know-how, y ya ni el terreno ni el dinero es de nadie, es del fideicomiso. Entonces, digo, es una manera muy simplista de explicarlo, pero es a grandes rasgos cómo funciona. Y hay diferentes tipos de fideicomisos, desde los fideicomisos que utilizan los extranjeros para comprar en México hasta los fideicomisos que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Que son las famosas fibras. Ujú. Sí, en este caso hablamos de una fibra que es la fibra Danos, de la familia Cabaz. Este, y preguntarte cómo funciona ahí, porque hay mucha ignorancia sobre el tema, pero también mucha especulación. Para entenderlo en términos muy concretos, las fibras sí son todo esto que se dice, y porque yo le entré, pero no lo tengo dominado, de que hay una inversión del capital del Estado cuando una fibra llega y propone un proyecto, como por ejemplo Plaza Parque Oaxaca. Una fibra no es otra cosa más que, en este caso, hablando en términos, bueno, las fibras son de inversión inmobiliaria, pero hablando en términos de fibras que se dedican al sector comercial, plazas comerciales, porque hay que entender que las fibras, como todo negocio, tienen sus nichos. Hay fibras que se dedican al sector residencial o al sector vivienda, hay otras al comercial, otras al hospitalario, diferente, perdón. Entonces, lo que te pide, entre otras cosas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder cotizar en la bolsa como fibra, es que tengas un porcentaje mínimo de activos que tú te quedes. Es decir, si yo tengo 100 propiedades, me tengo que quedar por lo menos con 80 y esas las tengo que rentar. Y la utilidad que se genere de la renta después de pagar los gastos operativos y demás, se la voy a pagar o se la voy a dividir entre mis accionistas, ¿no? El otro 20% ya lo podré vender o lo podré dar otros esquemas de inversión, pero eso es un punto importante. Entonces, entendiendo de cómo nace una fibra, podemos vislumbrar que el objetivo principal de una empresa de esta categoría es desarrollar, ¿no? Si hay fibras que se dedican a la adquisición de propiedades que ya están construidas, pero la mayoría su negocio principal es la construcción, esperar que cosechen bien en rentas y después vendemos, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, de ahí a que si no pagan impuestos o no, pues no me consta nada, pero la realidad es que es eso, una empresa que se dedica a construir y a mantener las propiedades en arrendamiento. Entonces, hay algunas empresas que, bueno, actualmente están habiendo regulaciones que ya permiten o se busca que se permita que el gobierno eche mano del sector privado para obras públicas. Eso va muy independiente a que sea una fibra o no. La fibra, ya vimos cuál es su modelo de negocio, pero puede haber una empresa que se dedique a hacer carreteras y que diga, oye, pues yo puedo, o sea, yo le entro a este proyecto, ¿no? Pero ya eso es punto y aparte de si la empresa está entrando en coalición con el gobierno. Ahora, recordemos que el gobierno pues está liderado por personas físicas y esas personas físicas tienen hasta cierto punto la libertad de invertir en ciertas empresas. No, claro que luego empiezan los conflictos de interés de decir, oye, pues ¿cómo es que les diste el permiso tu gobierno para desarrollar en una zona que seguramente era o que quizá era protegida y luego salen los trapitos al sol de que, ay, es que fulanito, que justamente tiene activos en esa empresa o acciones en esa empresa, o sea, ahí ya pueden empezar, voy a llamarle teorías de conspiración, no porque sean faltas, porque no me constan, pero pues es algo que si le rascas puedes encontrar, ¿no? Claro. Entonces, precisamente por eso tú, ¿cuáles dirías o qué riesgos o qué beneficios representa a nivel social el hecho de que una fibra como Fibra Danos llegue a un lugar como Oaxaca? Ahí está buena la pregunta. Definitivamente no podemos, hay que empezar por lo básico, ¿no? Nadie va a renegar
que es derrama económica, en cualquier sentido, desde los trabajadores que están operando las maquinarias, que estoy viendo aquí en las fotos de la publicación de un periódico, hasta las personas que están vendiendo a los trabajadores que están ahí, ¿no? O sea, definitivamente hay derrama económica, pero va alineada o va de la mano con ciertos vicios que conlleva este tipo de crecimientos, sobre todo en ciudades que no están preparadas en cuestión de infraestructura para este tipo de proyectos. Hace 2 años, si no me equivoco, sufrimos una de las peores sequías que hemos tenido en siglos o en décadas en todo el país y Oaxaca no se quedó atrás. Entonces, ¿qué pasa cuando tú a una ciudad o a una zona que ya carece de un servicio básico como es el agua, le agregas una carga de este tamaño? Pues vas a ocasionar más conflictos, más vicios o más estragos en el día a día de toda la población, porque pues, los recursos se van a ir a suministrarse a ese lugar, ¿no? A menos que pues, tengan captaciones de agua gigantescas a través de lluvia y demás. Y luego están los servicios eléctricos, que al final llega a ser lo mismo. Vemos el caso de Riviera Maya, que la central, la principal está en Yucatán y a cada rato hay cortes. O estornudas y ya hubo corte de luz. Entonces, probablemente se topen con algo similar y además le sumamos a que las calles, no, en general esto no es de Oaxaca, esto podría estar hablando de Tulum o de Puerto Vallarta. Esto sucede en todo el país. Las calles no están preparadas para la cantidad de vivienda o no están trazadas ni urbanizadas de la manera correcta para sostener el nivel de tráfico que se gestiona hoy día. Pues si a eso le vas a sumar X cantidad de metros cuadrados y de tránsito todos los días, pues definitivamente va a haber un colapso en la zona periférica, ¿no? Entonces, beneficios, claro que hay derrama económica, tanto a corto plazo, que es durante todo el periodo que dura la construcción, hasta el largo plazo, que es todas las empresas que van a abrir negocios, que van a contratar, que va a circular, al final es un juego de circular la economía, pero también va alineado con o va de la mano con estos conflictos y lo que puede ocasionar específicamente en el sector inmobiliario en la zona colindante del proyecto. Hay algo que a mí me gusta llamarle que es la ruedita especulativa, que una vez que la echas a andar, o frena en seco o frena en seco, no hay de otra, ¿no? Y vemos, vuelvo a remitir a mi querido Tulum, pero eso es lo que pasó, una zona en la que los precios empiezan a subir por lo que va a suceder en un futuro y no por lo que está sucediendo actualmente, es definitivamente peligroso, sobre todo si no se va de la mano con la infraestructura. Claro, a otras ciudades también les ha pasado, pero otras ciudades por lo menos sí tenían como sustentar una vivienda, o sea, que alguien pudiera tener ahí una casa, que pudiera ir a la escuela a sus hijos, que pudiera ir al trabajo, que se pudiera transportar con problemas o no, pero lo podría hacer hay lugares donde no está sustentada esa infraestructura y entonces el desarrollo privado llega más o la iniciativa privada llega más rápido que el desarrollo público y es en donde empieza el conflicto porque ya estamos vendiendo departamentos de 4 millones de pesos que todavía no existen, pero no puedo traer aquí un coche de 300 porque pues, me hacen pomada las llantas o tengo que pedir pipa todos los días o de repente ya no tengo luz y entonces apuro panel solar, que si es tu idea hacer una casa con paneles solares y todo desconectado del sistema, pues qué chingón, pero cuando, o qué, perdón, qué buena onda, pero cuando te toca hacerlo porque no hay de otra, entonces ahí es en donde empieza el conflicto, ¿no? Entonces, creo que esa es la mayor afectación que tiene un proyecto de estas magnitudes. A mí me sorprendió cuando vi la noticia que esta fibra se metiera en Oaxaca, que sumado a todo esto, es conocido en el sector inmobiliario, digo probablemente en otros aspectos también, pero en el sector inmobiliario es conocido por ser uno de los nichos más difíciles de penetrar por personas de afuera, tanto personas de otros estados como personas de otros países, porque la cultura está muy arraigada. Y no lo digo como algo malo, lo digo como algo de que sentirse orgulloso. Entonces, que entren con estas plazas que, claro, va a haber comercios locales, pero la mayoría van a ser marcas de la Sirenita, de la M, ¿no? O sea, al final de cuentas son que sí hay franquicias, pero van a ser marcas internacionales, pues me sorprendió, ah, caray, o sea, qué interesante que estén llegando a estos niveles en Oaxaca actualmente, ¿no? O sea, igual lo esperas cuando ya hay un poco más de desarrollo. Claro, y digamos, hablando en términos del tiempo, ¿cuánto tiempo se requiere para empezar a que empiecen a manifestarse este tipo de cambios y los vecinos que están colindando, porque ahorita existe una resistencia de los vecinos, porque ya empiezan a ver las afectaciones solo de la construcción. Todavía la plaza no está y ya están padeciendo. Entonces, ellos ven en términos de cuánto va a transformarse su vida y también cuánto tiempo va a tomar de que la plaza inicie su operación
para que, digamos, empiece la especulación inmobiliaria alrededor de esta zona y pues ya, digamos, estemos hablando de una transformación de la que ya no hay vuelta atrás. Claro, definitivamente la transformación ya empezó desde que pusieron la primera piedra o escarbaron la primera cubetazo de tierra, porque ya es un espacio que transformaron. Lo que había ahí ya no va a estar y en el peor de los casos o en el mejor de los casos para algunas personas que se clausure el proyecto completamente, pues va a quedar un hueco ahí que va a quedar en litigio y que nadie le va a poder hacer nada. Entonces, la vida de las personas que estaban ahí ya se transformó, nada más es ver qué camino toma. ¿Cuánto tiempo demora en empezar a verse los estragos de una plusvalía especulativa, o sea, de un incremento en los precios sin sustento real? Ahorita. O sea, ya hay varias fases en las que empieza la especulación. A mí me gusta categorizarlas en cuatro. La primera es cuando se anuncia un proyecto. Está el chismecito, que sí, sí, pero que quién sabe, pero yo estoy adentro de ciertos círculos y entonces escuché. Y ahí no hay tanto, no se nota tanto. Más bien la gente que tiene cierto nivel eh, o capacidad económica para hacer compras fuertes, grandes lotes, o negociar múltiples millones, es la que empieza. Luego, cuando se autoriza el proyecto, cuando se hace oficial, ahora sí, ahí ya empieza un poquito a permear al público en general, pero siguen siendo los estratos más altos los que tienen la capacidad de empezar, quienes tienen todavía la posibilidad de comprar un lote y construir o empezar a hacer reserva territorial, ya sea con propiedades viejitas o terrenos. Luego, cuando empieza la construcción, es cuando más vemos este movimiento, porque ahí ya permea a todos, ya es obvio que están haciendo algo. Hay muchos que ni siquiera saben qué están haciendo, algún despistado viene de Miami y, oye, pero ¿qué está ahí? ¿Qué pasó? Pues no sé, pero se ve gigante, tú éntrale a ver qué es, ¿no? Y luego se van, se asesoran y, es que están haciendo una plaza. Y entonces ahí ya está en el público en general. Cualquier persona que tenga la capacidad de comprar a través de un crédito o de a través de algún esquema de financiamiento va a poder adquirir una propiedad, que es lo que ya vamos a ver. Y luego está la última fase, que esa es cuando ya se entrega. Estamos hablando de un proyecto que cuando menos se va a tomar 3 4 años en terminarse. Entonces son 3 4 años de pura especulación, de que cuando esté listo va a estar bonito, que cuando esté listo va a traer mucho turismo, que cuando esté listo los precios se van a duplicar. ¿Con base en qué? A que la plaza va a estar lista. Pero pues es especulación hasta el momento en el que esté listo. Y curiosamente, en el momento en el que se entrega el proyecto y empieza a operar los primeros meses, es como niño con juguete nuevo. Se le pasa la euforia y entonces se empieza a desacelerar el ritmo de ventas y la plusvalía, porque se dan cuenta que, pues sí, aportó una plaza, qué fregón, pero todo el entorno no cambió de la misma manera o a la misma velocidad. Y entonces no puedo sustentar tener una plaza cuando no tengo otros servicios o cuando no puedo hacer un día a día como estoy acostumbrado para este tipo de propiedades, ¿no? Para este tipo de entretenimiento. Um, Definitivamente es algo que ya vamos a empezar a ver desde ahorita y si no es que ya lo empezamos a ver, por ahí están las tablas de la Sociedad Hipotecaria Federal que te dicen cuál es la plusvalía de los estados y Oaxaca, no es sorpresa, ha estado subiendo en los escalafones de la plusvalía justamente por este tipo de proyectos, algunos más chiquitos, algunos más grandes. Pero luego se suma con otros riesgos que son más de usos y costumbres. Oaxaca es un estado donde hay muchos ejidos y el ejido específicamente en Oaxaca, está muy arraigado a no querer hacerlo propiedad privada, no querer pasarlo a dominio pleno. Entonces, o tramitar el dominio pleno, que es hacerlo propiedad privada. Entonces, eso conlleva el riesgo de que un empresario con una maravillosa idea dice, pues yo compro ejidos baratos, construyo departamentos y luego los vendo. Pero si nunca logran tramitar ese dominio pleno y hacer un régimen de propiedad en condominio, no van a poder escriturar las propiedades a esas personas que se las venden. Y luego se viene otro problema de fondo que es cuántas personas no tienen escritura en esta zona, ¿no? Y bueno, varios problemas más. Y en el aspecto ambiental, que no es mi expertise, definitivamente hay algo que está sucediendo. O sea, al final de cuentas, estos proyectos, si de por sí para un proyecto medianamente grande tienes que tener una manifestación de impacto ambiental y tienes que tener muchas pruebas que te amparen para poder hacer este tipo de obras, pues no me quiero imaginar un proyecto de este talante, ¿no? Entonces, no conozco ni me he metido a investigar, pero habría que ver y alguien que tenga el conocimiento no nada más teórico, sino empírico del ambiente y del ecosistema de la zona, realmente cuáles son las afectaciones que está habiendo de este proyecto y de estas magnitudes en el suelo, en el agua, pues en todo el ecosistema, ¿no? La fauna y la flora, y que al final pues está afectando. Así estoy viendo una foto de un periodicazo y hay un montón de árboles alrededor. Entonces se me haría raro que aquí no hubiera ningún árbol, ¿verdad? Entonces, o sea, que fuera Ya un se los lote, quitaron, de curiosamente, hecho. ya los quitaron. Ya.
Sí, nada más Entonces, quedaron como tres, creo. Ujú. o sea, estamos hablando de un proyecto de, estoy casi seguro, no tengo las dimensiones del proyecto, pero estoy casi seguro que se va a acercar a una hectárea, una cosa así. Entonces, eh, o sea, ahí es en donde dices, ¿qué sucede con estas especies endémicas, con estas especies protegidas? ¿Qué pasó con todo esto? Y si nada más se cubre pagando una multa, pues entonces ya no tiene tanto sentido. Y luego ya por último, que no es menos importante, pero generalmente es lo último que se alcanza a ver, es el estrago, el golpe que le da a la cultura local. Vuelvo a lo mismo. Estoy casi seguro que no vamos a ver ahí los pollitos de Doña Lupe. Vamos a ver las marcas más conocidas internacionales y entonces, claro, hay una derrama, pero también hay una pérdida de la esencia cultural. Y con esto no estoy diciendo que no esté bien el desarrollo, pero creo que el desarrollo debe ir de la mano con o sea, que jale a todos y no nada más desplace a algunos. Porque si entonces llego a quitar para poner algo nuevo, estoy desplazando y ahí es en donde empieza lo peligroso y donde sustentas el por qué se están, no sé si se están manifestando, si presentaron denuncias o qué, pero lo que estén haciendo, pues que tenga este trasfondo de no nada más me quejo, sino exijo, ya lo hicieron, o sea, esto ya está hecho, ya cambió la vida de los que están alrededor. ¿Qué puede, o qué acciones se pueden tomar para tratar de integrar a los que ya viven ahí y que no sean nada más desplazados? Y en el caso, por ejemplo, de las fibras y su relación con el Estado, o sea, en el caso, por ejemplo, en el tema de la fibra Danos y la familia Cabas, están muy relacionados con el gobierno de Morena ahorita. O sea, su Ok. hija fue del, no me acuerdo cómo se llama esta parte del medio ambiente, justo, Ok. y su esposo de ella está en Pemex ahorita, ¿no? Ok. Entonces, es como ¿tú cómo observas esta parte del desarrollo inmobiliario en el país, en México? En este caso es el ejemplo Oaxaca, pero y la relación que tienen estos desarrolladores, estas grandes empresas, estas fibras, con políticos, con la clase política y digamos, el poder en turno. Me encantaría decir que tenemos un sistema que protege y que impide que haya filtraciones de permisos o de proyectos sin que estén sustentados por la cuestión de infraestructura, por la cuestión social, por la cuestión de servicios y la ambiental. Pero la realidad es que nos encontramos con eso todos los días. ¿Cuánto no vemos ahí el parque en Aguascalientes? ¿Cuántas hectáreas no se han perdido en Yucatán y en la Riviera Maya? Y digo perdido porque pues se contaminan por macroproyectos que desde un inicio no tuvieron que haberse otorgado los permisos o que no tenían los sustentos correctos para poder hacerse. ¿Cuántos fraudes no nos hemos encontrado en proyectos que no tenían la capacidad de dar el servicio? Me voy a meter un poco más técnico al aspecto inmobiliario. Para que tú puedas tener un régimen de propiedad en condominio en un edificio o en locales comerciales, tienes que tener la factibilidad de servicios. Esto es que puedan dotarte los servicios de agua y de luz y de drenaje. Hay proyectos que están atorados desde hace años en diferentes lugares, mencionemos Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara como los más grandes, pero pasan en prácticamente todas las ciudades, que no se han podido tramitar esos regímenes de propiedad en condominio porque alguien les autorizó una licencia por más pisos de los que tenían la capacidad de suministrar. El gobierno de desarrollo urbano dijo, pues sí, pagas la multa y no pasa nada, ¿va? Pues te estamos multando por haberte pasado por el arco del triunfo los lineamientos de desarrollo urbano. Pero a la hora de que llegan con la Comisión de Agua y con la CFE, te dicen, pues, ¿cómo le hago? ¿De dónde saco más agua? No te puedo dar ese servicio. Y entonces queda atorado. ¿No? Entonces, esa es una pequeña prueba de que existe hoy la corrupción en todos los ámbitos, en todos los niveles, y no me sorprendería, vuelvo a lo mismo, para mí hasta este momento lo que me puedan platicar y lo que pueda escuchar, pues son teorías de conspiración porque no me constan, pero no se me hace difícil de creer que puedan tener un allegado o que tengan la capacidad de tener vínculos cercanos con las instancias correctas para poder aprobar este tipo de proyectos. Y digo, lo que me dices me hace sentido porque lo he visto en otras ocasiones y lamentablemente sucede. Entonces, no puedo garantizar nada ni me voy a meter en broncas, pero la realidad es que pasa y pasa muy seguido y pasa con proyectos gigantes y con proyectos pequeños. Y digamos, ¿tú qué escuchas de Oaxaca en cuanto al tema inmobiliario? O sea, ¿cómo se ha movido en los últimos años? Se ha transformado, es una posibilidad de inversión, porque yo escuchaba que Fibra Danos lo que les muestra a los vecinos como justificación de por qué vinieron, es que ellos dicen que Oaxaca es una gran oportunidad
que Oaxaca, nosotros los necesitamos y ellos vinieron porque la marca Oaxaca es muy fuerte en el país y que en el Ujú. extranjero ya no se dice México, se dice Oaxaca, ¿no? Entonces, como tú qué escuchas de esa parte, ¿cuál es el papel o el punto en el que se encuentra nuestro estado en cuanto al tema inmobiliario? Definitivamente oportunidad lo es. Y desde hace algunos años yo he sido de los principales promotores, sin ningún conflicto de interés. No vendo yo propiedades en Oaxaca ni genero comisiones de, a mí no me paga ningún gobierno por andar diciendo cosas buenas, pero definitivamente yo he sido de los, o bueno, definitivamente es una oportunidad y yo he sido de los principales promotores en mencionar que Oaxaca va para arriba. O sea, en términos económicos, en términos de crecimiento poblacional y en términos de oportunidades. Tenemos ahí el istmo de que está todo el corredor, tenemos las remodelaciones que le hicieron al aeropuerto, la carretera de Puerto Escondido, la carretera que los está conectando. Se ve que hay un interés de todos, no nada más del gobierno, de todos en que Oaxaca crezca y en que Oaxaca se supere en varios ámbitos. De ahí a mencionar que nosotros vinimos a decirles cómo. No me encanta nunca esa idea del, ¿cómo decirlo? Del profeta que viene a rescatarlos de un abismo, porque al final, si no era esta fibra, era otra. Alguien iba a venir. Es un mercado que es muy bello, o sea, tiene unos paisajes increíbles, tiene unos climas increíbles, tiene mucha naturaleza, tiene lo que le quieras pedir, lo tiene. Sin embargo, algo que tienen que o tenemos que hacer nosotros como sociedad, la luz de esperanza la estás viendo justo con los vecinos que se están manifestando. Esa es la luz de esperanza que existe, que no permitan que suceda lo que ya ha sucedido con otros destinos turísticos, que los usan, se toman la bebida o se acaban la hamburguesa y vámonos a la basura y al siguiente destino. Y yo, el que ponía de ejemplo no era Oaxaca capital, era Puerto Escondido y toda la zona de Mazunte, Zipolite, ¿no? Puerto Ángel. Les decía, este es el próximo Tulum si no se cuida y hay que tratar de hacer las cosas bien. Y algo que evitó y frenó ese crecimiento tan desmedido y que ahorita se está dando, pero que no ha sido tan desmedido como lo fue en otros lugares, es que justamente las personas que viven ahí y los terratenientes, que en este caso son muchos ejidatarios, no están permitiendo que se tramiten los dominios plenos. Ellos son los primeros que están poniendo el pie de, espérame, no, las cosas aquí no se hacen así. Y eso a mí, desde un punto de vista de capitalista, de propiedad privada, de hacer negocio, pues claro que no me gusta, pero desde un punto de vista conservador de la naturaleza, de los usos y costumbres, es lo que lo ha mantenido en este estatus un poco, entre comillas, más virgen que otros lugares. Entonces, sí hay una gran oportunidad, pero regreso al punto de los servicios. Si no se da el crecimiento medido, planeado y con el crecimiento a la par de los servicios, nos vamos a topar con islas de lujo rodeadas de personas que, híjole, es que va a sonar feo lo que voy a decir, pero pues los trabajadores que viven, que trabajan aquí, viven a 30 minutos, a 40 minutos, porque no pueden vivir aquí. Porque donde hay servicios, aquí adentro de esta cajita de oro. Pero aquí afuera, no, olvídalo, ¿no? O sea, ahí es donde tiramos la basura, ahí es en donde ponemos a otras cosas. Pero aquí es el servicio y el otro servicio allá a 40 minutos. Y se crean estas islas de lujo que no permiten eh, pues una compenetración de la sociedad al final de cuentas. O sea, aquí sí, pero acá no, y luego te esperas. Y eso es lo que creo que falla, no en esta ciudad, sino en cualquier país, en cualquier ciudad del país, lo vemos. Servicios colapsados, zonas que están pues muy rezagadas y un contraste increíble. O sea, siempre las zonas de lujo casi coincide que están pegadas con las zonas de mayor necesidad económica de ese lugar. Entonces, pues ahorita que se está dando esto, para mí es al contrario, para mí es qué bueno que está sucediendo esto, qué bueno que se están levantando, qué bueno que están pidiendo ayuda o que están diciendo, hey, volten a verlos porque esto no está bien, porque habla de que hay una conciencia social más allá. Y esto ha sucedido siempre. Ahí está Mítica en Ciudad de México con lo que pasó con el pueblo de Choco. Pero eso es lo que hay que hacer. Digo, al final nunca va a estar en nuestras manos que las autoridades sí ayuden a imponer las cosas y el crecimiento ordenado, pero sí está en nuestras manos levantar la voz y creo que eso es lo que están haciendo bien, al menos ahorita en Oaxaca.